Arrancamos una nueva temporada del sofá inmobiliario del IE Real Estate Club y hoy tenemos con nosotros a Jorge Pérez de Leza, CEO de Metrobacesa, Uli Charman, Spain, reciente, y también es el presidente de la Fundación Deporte, ¿no? Y Desafío. Una palabra muy interesante. Muy interesante que ya nos explicarás. Pero bueno, más que seguir introduciéndote yo, me gustaría que nos expliques tú quién es Jorge. Muy bien, Gemma. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí, un honor, y además con la lista de speakers que han pasado por aquí, la verdad es que uno siente la presión cada vez más. Pero bueno, un placer, y además, como sabes, que con el IE también pues tengo la vinculación y el honor de ser profesor del EMRED después de 7 temporadas, ¿no? Y con lo cual pues tengo vinculación con la escuela y con el club también de alumni, pues también he hecho algún evento, ¿no? O sea que un placer. Dicho eso, bueno, Jorge Pérez de Leza, Eguiguren, los apellidos los digo porque al final origen vasco, aunque nacido en Madrid, casi toda mi vida en Madrid, salvo un episodio que viví en Estados Unidos, que luego podemos contar. Que me casé con una catalana, o sea que también tengo vínculo catalán, y mis 2 hijas nacieron en Barcelona. Y bueno, a nivel educación, pues soy ingeniero industrial de ICAI, luego hice un máster, un MBA en la Universidad de Harvard, ¿no? Soy del año 67, y lo digo así porque ya sabes que los jóvenes ahora te dicen soy 03, 04, no te dicen la edad, ¿no? Entonces 07, entonces tienes que hacer el cálculo, pues yo soy 67, que hagan el cálculo los otros de la edad que tengo, y bueno, esa es un poco mi vida personal, dicha así rápida, ¿no? A nivel profesional, pues he dado vueltas como una peonza, o sea, yo la verdad es que aterricé en el inmobiliario un poco por accidente, que luego podemos entrar en ello. Pero después de graduarme empecé a trabajar en consultoría, en el Boston Consulting Group, un tiempo, además en oficinas diversas, en Madrid, en México, en San Francisco. De ahí salté, cuando estaba en San Francisco, al mundo de la tecnología, porque era pues en aquella época el mundo del nacimiento de Netscape, el navegador, Yahoo como buscador. Entonces yo empecé a trabajar en una empresa que se llamaba Excite, que era uno de los buscadores, pero bueno, por hacerlo corto, en el año 2001 la burbuja.com se fue al garete y tuve que volver a España, ¿no? Empecé a trabajar después en Fun & Basics, que pues muchas de las mujeres conoceréis, porque era un producto muy enfocado a mujer, de bolsos y accesorios y tal, que luego evolucionó a lo que es Ecoalf. Y con Javier Goyenech, el fundador, pues tengo mucha amistad y muchos vínculos. ¿Y qué hacías, parte financiera? No, yo era el director general, porque al final pues hizo y la parte financiera me caía a mí, pero fue en un momento una ampliación de capital en la cual pues entró capital nuevo, family offices, un pequeño capital riesgo, y la idea era crecer en tiendas, y de hecho pasamos de 19 a 60 y pico en los años que estuve yo, y Javier estaba muy enfocado en la parte de producto, diseño de producto y diseño de tiendas, y yo más pues en la parte aburrida de financiero, logística, planificación, poner un poco de orden, etcétera, ¿no? Con lo cual era un tándem bastante interesante, ¿no? Sí. Todo eso acaba en el año, pues aproximadamente en el 95, en 2005, cuando vuelve a haber otra ampliación de capital. Oye, ahí decidimos separarnos, y ahí es donde pensaba coger un año sabático, y fui a Spencer Stuart, a un headhunter, y oye, me voy a coger un año, quiero, pues no sé, un poco pensar, a ver qué quiero hacer en mi vida y tal, y me llamó a los 2 días, oye, tengo aquí una persona muy interesante, una empresa muy interesante, que era Grupolar. Entonces conocí a Luis Pereda en ese momento, que pues lideraba la compañía junto con Miguel, su hermano, y me pareció un tío interesantísimo. El sector, no conocía nada del sector, absolutamente nada, pero cuando digo nada, pero bueno, quizás de Fun & Basics, negociar un contrato de arrendamiento en un centro comercial, pero eso era lo único, ¿no? Y entonces Luis, primero, que me pareció un nivel intelectual, que todos a lo mejor vamos en onda media y él va en onda larga, alucinante, y luego una empresa familiar gestionada de una manera profesional e interesantísima, ¿no? Y luego me demostró una confianza a la cual yo no estaba acostumbrado, ¿no? Primero me preguntó, ¿tú puedes viajar?
Digo, lo de puedes viajar por la silla de ruedas, que luego hablaremos, ¿no? Pero me dice, ¿puedes viajar? Y yo, sí, al fin del mundo. Y luego me dijo, ¿tú abrirías Europa para nosotros, ¿no? Y dije, coño, pues si no tengo ni idea de sector inmobiliario. Y dice, ya, pero tú tienes pinta de ser un tío que esto lo vas a hacer muy bien, ¿no? Me pareció tan alucinante que dije, pues ahí me lanzo, ¿no? Con lo cual, el año sabático se convirtió en un mes y empecé en el inmobiliario sin quererlo y totalmente por accidente, como digo yo, ¿no? Wow. Bueno, y ahí desarrollé, claro, desde el año, entré en el 2005-2006 para empezar a abrir pues todo países nuevos al final. Y el día siguiente nos fuimos a Hungría, Rumanía, Polonia, Letonia, Turquía, Alemania, levantamos algunos fondos para invertir en residencial, en oficinas, y la verdad es que yo estaba hiper feliz en esa compañía. Lo que pasa que en el año, vamos, vivimos la crisis posterior y tuvimos que encoger la compañía tremendamente. Y eso fue duro, pero aprendes mucho, la verdad, hacer además mucho con poca gente, con menos recursos, etcétera. Y luego ya en el año 2012-2013, pues cuando todo empezó a despegar otra vez, pues ahí pasé a gestionar también el negocio en España y fue pues todo el lanzamiento, la primera SOCIMI que se lanzó, que fue la de España, que salió al mercado justo ahí a punto con Azora. Pues al poco tiempo, en el año 2016, surgió la oportunidad de Metrovacesa, ¿no? Y eso, la verdad, es de ser consejero delegado y sacar la compañía a bolsa de nuevo, liderar el lanzamiento de la nueva Metrovacesa, y la verdad es que fue un reto al cual no puedo decir que no. Y luego pues tuve que decírselo a Miguel Pereda, y yo lloro poco. En ese momento lloré porque para mí era un vínculo que tenía con la compañía y tanto como con Miguel como con la familia, pues muy especial, ¿no? Con lo cual, pero era un momento de cambiar y, oye, pues desde el año 2016 estoy en Metrovacesa. Lo que me queda claro es que los retos no te dan miedo y que te has atrevido mucho. Y en esta trayectoria tan apasionante y variopinta, ¿no? Como tú ya un poco avanzabas, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Pues no sé si me lo dan o lo doy, o me lo doy muchas veces a mí, ¿no? Yo creo que hay uno, bueno, esto se lo escuché por primera vez en otra versión un poco diferente a mi suegro, pero me parece exquisito, que es, oye, si no puedes hacer lo que te gusta, intenta que te guste lo que haces, ¿vale? Piénsatelo bien, y eso, o sea, al final se reduce a que hay que ser positivo. O sea, yo creo que la gente te tienes que definir por lo que te gusta y no por lo que te disgusta. Como digo, yo sé pro cosas y no anti cosas, porque es que al final, si no, o sea, a nadie le apetece estar con alguien que es hiper negativo todo el rato, lo que te apetece es estar con gente positiva, ¿no? Entonces muchas veces tendemos con problemas, con profesionales o de la vida y tal, un poco a ver la parte. Yo creo que no, que hay que, o sea, siempre es centrarse en intentar, ¿no? Que te guste o sea, intenta que te guste lo que haces, ¿no? Que al final yo creo que serás más feliz y la gente querrá estar contigo, porque si no, ese es uno que me encanta. Luego hay otro que me lo aplico mucho y tal, que es aprende a bailar con lo que tienes. ¿Sabes? Que es al final, pues oye, cada uno tenemos una cosa diferente y en los momentos de la vida vas teniendo, entonces tienes que aprender a bailar con eso que tienes en ese momento. Oye, lo que no tienes, cultivarlo, ¿no? Pero hay gente muchas veces como un poco infeliz, un poco que dice, no, es que yo si tuvieras, ¿no? Coño, pues aprende a bailar con, ¿no? Ese es buenísimo, me parece. Y no sé, vamos, yo Metrovacesa, por ejemplo, pues yo me acuerdo al principio pues el rodearte de la mejor gente posible. Es lo mejor que te puede pasar. Ser CEO tiene una etapa de soledad tremenda muchas veces, porque claro, pasas a lo mejor de puestos donde tenías jefes, tenías no sé qué, y de repente tu jefe es una cosa que se llama consejo, que no quiero decir que no estén ahí y tal, pero claro, no es esa comunicación a lo mejor diaria que puedas tener y tal, y tienes mucho momento casi es más que tú de soledad. Un consejo en determinados momentos. Pero menos, o sea, no es esa interacción que puedas tener de consulta diaria, ¿no? Entonces esa consulta la tienes hacia abajo el equipo. Entonces yo creo que el rodearse del mejor equipo posible, que te lleves bien, es fundamental, y ese es un consejo. Y en este sector yo creo que más, porque al final es un sector que mueves muchísimo capital, haces transacciones enormes con un riesgo que además dura bastante tiempo y tal. Entonces yo siempre lo digo, el equipo que tengas, tienes que confiar sobre 10, tienes que confiar 12. Si confías 7, mal, ¿sabes? Entonces al final yo creo que es una interesante también. Y en toda esta trayectoria, todas estas decisiones, ¿de qué te sientes más orgulloso?
Y por otro lado, ¿qué cambiarías si pudieras? Porque por muy positivos que seamos todos y tal, siempre tenemos algo que dices, bueno, esto igual lo hubiera hecho diferente. Pues, hombre, a ver, que no es una pregunta fácil, es amplia. Yo te diría a nivel profesional / personal, lo primero es el haber ido cambiando de sectores. Yo me sentía fatal cada vez que cambiaba de sector, pero me surgió una oportunidad, lo pensaba, daba el salto, y además muchas veces me he quedado sin trabajo porque o bien acababa como el tema de internet, o bien en el caso cuando estaba en BCG, porque había llegado un momento que ya pues estaba cansado de hacer consultoría, ¿no? Bueno, entonces esa capacidad de adaptación creo que es muy importante. Y además, claro, yo había un momento que decía, es que no sé de nada, coño, porque entonces ahora como y de repente real estate, dices, otro sector, madre mía. Pues luego quizás eso sí que te das dando cuenta que es bueno, ¿no? Porque al final vas tocando, o sea, por ejemplo, ahora el haber estado en tecnología, el aplicar la tecnología real estate me encanta, ¿no? Y te funciona bien. El aprender de retail, pues cuando estás con un centro comercial y te hablan de tasa de esfuerzo, el comprador no sé cuántos, pues entiendes lo que te está hablando, ¿no? O sea, que yo creo que esa capacidad de adaptación, que no quiere decir que tengas que rotar por 1000 sectores, pero creo que se me ha dado bien, ¿no? Luego ya más específico a nivel, bueno, no, otra antes de irme, el irte siempre por la puerta grande de un sitio. O sea, de las empresas que te vayas te tienes que ir siempre, yo creo, oye, incluso aunque te despidan, que no, yo he tenido la suerte que no ha sido el caso, ¿no? Pero en algunas que me he ido, pues oye, en el caso de Fan & Basics, cuando decidimos Javier y yo que nos teníamos que separar, porque teníamos habíamos llegado a una situación que somos muy amigos, y eso que se habla siempre con los amigos, los negocios, pues no nos separamos, pues eso, yo creo que nos fuimos los dos, siempre hay que irse por la puerta grande porque creo que te vas a sentir mejor y luego que nunca sabes en el futuro de lo que te vas a encontrar, ¿no? Y luego ya más hablando de real estate en particular, pues joder, yo proyectos, ¿no? O sea, al final me iría a proyectos. Yo en Grupo LAR, la Gasca 99, por ejemplo, ese fue aunque no lo terminé yo, luego lo terminó el equipo y ahí no me siento orgulloso yo, me siento orgulloso de todo el equipo, que cuando hicimos la Gasca 99, que fue un proyecto icónico, comprar un activo, una refinanciación en ese momento que eran muchísimos millones de euros, ¿no? Cuando el sector estaba saliendo, sacar Metrobacesa a bolsa, ¿no? El crear el equipo de Metrobacesa y con ese equipo proyectos que estamos haciendo chulísimos, pues no sé, como Málaga Towers, proyectos icónicos, ¿no? Que eso y la satisfacción un poco del real estate, aparte de lo que más a mí me gusta es primero el deal making, ¿sabes? Y esa negociación, tiene el gusanillo que te pica ahí de buscar, negociarlo, el hacer ¿sabes? El proyecto mejor que nadie y tal, y luego que estás haciendo algo que va a durar muchos años, ¿no? Yo como siempre digo, esto que lo vean mis nietos y digo, mira, papá y el equipo de papá y Metrobacesa y no sé qué hicieron este proyecto, ¿no? Esa parte yo creo que es... Y luego... pues quizás hay un tema que no he comentado antes, ¿no? Pero que es tú lo has mencionado en la introducción, la Fundación Deporte y Desafío, ¿no? Sí. Que no he hablado de ella. O sea, yo creo que esto es una fundación que tiene... bueno, es que intento no mezclar. A mí al final, o sea, es verdad que dedico un tiempo y tengo un equipo excelente también gestionando una fundación que tiene... Eso, sino cómo es posible hacer tantas cosas tan importantes y bien, ¿no? Sí. ¿Cuál es no sé si bien, pero vamos, que al final la pócima es, o sea, tú tienes 80 bolas en el aire, ¿no? Y de repente te meten 5 bolas más, tienes 85, entonces el arte está en que no se te caigan. Entonces hay veces que tienes una más alta para que entonces te estiras un poquito más para llegar y tal, pero es verdad que alguna de vez en cuando se te cae porque no puedes llegar a todo, ¿no? Pero bueno, volviendo a Deporte y Desafío, pues es una fundación que tiene 26 años, ¿no? Que no hay muchas fundaciones que tengan tanto tiempo y se dedica al deporte y actividades de ocio para personas con discapacidad, generalmente, sobre todo niños, que yo creo que los niños al final tienes un doble retorno, como luego te contaré, ¿no? Y dices, ¿y por qué creaste esa fundación hace tiempo? Bueno, todo surge yo en el año 90, o sea, ahora me ves en silla de ruedas y muchas veces la gente no se atreve para preguntarte, ¿no? ¿Por qué estás en silla de ruedas? Tal. Bueno, pues yo tenía 25 años en el año 93 entonces, había terminado la carrera, había trabajado en BCG ya 2 años, me habían admitido en Harvard para irme en septiembre de ese año, iba además financiado con beca, no la pera, todo ideal y cual, y de repente voy a San Fermines, que pues iba con amigos unos años y me pego un trastazo, no me cojo un toro, la verdad es que esa es la historia que me hubiera contado, me ha encantado contar porque es más sexy que decir, no, me caí de una fuente, caí de cabeza y pues nada, por suerte no me quedé tonto, pero bueno, la espalda al final del impacto pues tuve una lesión medular a la altura dorsal y eso pues desde entonces, desde los 25 años volví a nacer en una silla de ruedas, ¿no? Y eso pues bueno, de alguna manera, claro, cambia tu vida, ¿no?
fue un evento, que quizás no más el más importante, pero vamos, un evento bueno, te obliga un poquito a resetear, ¿no?, en tu vida. Tuve la suerte de irme al año siguiente a Estados Unidos, y digo la suerte porque yo creo que claro, la gente nueva te conoce ya en silla de ruedas y por tanto de alguna manera no es que tengas la familia que te sobreprotege o el amigo que a lo mejor, joder, qué pena, fíjate lo que te ha pasado y tal, sino que pues aparece un tío nuevo y tal, y bueno, y además la suerte luego de que me quedé muchos años a vivir allí y empecé a esquiar de nuevo. Yo pues siempre he hecho deporte, me gusta mucho el deporte, que no lo he dicho antes también, pero pues bueno, ahí es verdad que cuando empiezas, estás en silla y tal, tienes muchas incertidumbres de muchas cosas, y una de ellas era, oye, deporte y tal. Entonces vi un anuncio en una revista de esquiar, esquí adaptado, esquiar sentado, y me fui a esquiar llamé a un amigo sevillano que tenía, le digo, Quique, vente de Sevilla que nos vamos a Aspen. Y nos fuimos a Aspen y a Utah y empezamos a esquiar sentado, ¿no? Sentado con material que, vamos, no tenemos tiempo para hablar de esto, que me apasiona, pero con el deporte adaptado pues hay mucho material que se ha ido adaptando para poder hacer todo tipo de deporte casi, ¿no? Y entonces yo al ver que de esto en España no había nada, yo vivía en Estados Unidos, venía a España, veía que no había nada, y precisamente ahí con Javier Goyeneche, que éramos muy amigos, y él estaba muy vinculado también al mundo del deporte, porque su padre pues siempre había sido, de hecho fue deportista olímpico, fue presidente del COE y tal, pues decidimos el empezar a hacer un programa de esquí adaptado en Sierra Nevada. Y no te voy a contar toda la historia porque me salgo del camino de real estate, ¿no? Pero ese fue el inicio de la fundación, que empezamos pensando, oye, ¿esto tendrá éxito, no tendrá éxito? Básicamente a los 26 años pues tenemos 1.500 niños participantes cada año, hacemos 30 programas de deporte diferente, etcétera, y todo eso lo gestiona un equipo que lo hace de maravilla, ¿no? Y trabajamos pues con muchas entidades, sobre todo privadas, haciendo que son las que sponsorizan, ¿no? Realmente yo creo que es una ayuda inestimable y me parece admirable que haya durado tantos años y con trayectoria de crecimiento, más allá de tu historia personal, ¿no? Sí, ha habido años duros, porque esto es emprendimiento social, que es pedir favores por todos los lados siempre. Cuando vienen las vacas flacas y tal, pues claro, el favor es más difícil, y si etcétera. Encima estás tú más personalista para pedirlo, entiendo que tiene más retorno que si no estás, lo cual también te demanda. Sí. Para el fundraising es importante que vaya, sí, sin duda. ¿Y hay algún reto? Lo que pasa que, claro, con toda esta línea vital de atreverte con cambios, no sé si tiene sentido la pregunta, pero ¿hay algún reto que te quede por cumplir? Y otra pregunta que me ha quedado por hacerte, ¿tú crees que tiene algo que ver con tu formación y tu periodo de vida en Estados Unidos el atreverte tanto a ese cambio de sector? Porque parece que aquí a nivel nacional, ¿no?, lo tenemos como más limitado y siempre nos da como más miedo y casi como que está mal visto, ¿no? Y realmente en Estados Unidos y sobre todo en Estados Unidos está bien visto el cambio de empresa, el atrévete, no te acomodes. Te diría que no. O sea, siento cortarte el hilo y tal. Tampoco, yo creo que es que se va llegando, ¿no? Va llegando y de repente lo que te decía antes de bailar con lo que tienes, pues de repente, pues en el caso de cuando estaba yo cuando empecé en Boston Consulting Group, estaba encantado en consultoría, por cierto, además BCG, que tuve el accidente cuando estaba todavía trabajando en BCG y tal, se portaron excelente, bueno, y luego me fui a trabajar a la oficina de San Francisco con ellos. Yo podría perfectamente haber pensado que iba a ser socio de consultoría y no me hubiera importado nada. Sin embargo, pues de repente estás en el mundo de la tecnología y ves a todo el mundo que está ahí es que en aquel momento era la auténtica explosión del mundo online. Pues te cambias, ¿no? Y luego a la vuelta fue más porque, coño, te quedas sin trabajo, te quedas sin visa, ¿qué empiezas a hacer? No sé cuántos, pues vienes aquí, empiezas a buscar, te surge una cosa interesante y siempre lo que sí que me ha gustado mucho siempre, y no he sido emprendedor, una de las cosas que a lo mejor, emprendedor social sí, quizás con deporte y desafío, pero a nivel negocio no, pero sí que me ha gustado mucho crear, ¿no? Crear desde cero o coger una cosa pequeña y hacerla crecer y tal, ¿no? Y eso sí que quizás, pues oye, yo las oportunidades que he ido viendo ha sido coger algo pequeño y pum, relanzarlo, hacerlo crecer, hacerlo, ¿no? Y eso sí, ¿no? Y dentro de todas estas oportunidades y retos, ¿te queda algún sueño por cumplir? ¿O algo que te hubiera encantado hacer? Muchos. Pero está ligado un poco antes que me has preguntado cosas, ¿no? Cosas que quizás hayas hecho mal, yo creo que en los negocios, cosas que vas haciendo mal,
no hay ninguna de la que me arrepienta, porque vas, o sea, de alguna manera las vas arreglando. O sea, yo creo que lo bueno es tener flexibilidad. O sea, no tengo ninguna, si me dices alguna cagada enorme y tal, no me acuerdo. O sea, con lo cual quiere decir, y las que ha habido, que no son pocas, y más cuando tienes en Metrovacesa, que gestionamos 120 proyectos continuamente, todos los días, todas las semanas hay algún disgusto y algo que, oye, que podemos hacer de manera diferente, ¿no? El corazón se te va haciendo duro y luego lo que pasa es que te haces flexible y, como he dicho antes, tienes equipos buenos y van mejorando. O sea, que ahí no, yo lo que sí quizás más en la parte un poco personal, y esto es, o sea, el gestionar los soft skills, ¿no? Al final, de estar más tiempo con la gente, dedicarle más tiempo y tal, ahí fallo, y es verdad que, y eso pues lo tienes que trabajar, ¿no? Yo lo trabajo, lo intento y tal, pero no siempre lo consigo. Y eso es un poco la rémora ahí que tienes de decir, oye, coño, tengo, o sea, que en lo profesional me ha ido bien, oye, no sé si haciéndolo todo bien, como dices tú, no, quizás no tan bien todo, pero que las cosas ruedas, las cosas van bien, y luego esa parte de, pues que sobre todo cuando llegas a CEO también, ¿no? Tienes que trabajar mucho los soft skills y no es fácil, además para un frío ingeniero calculador, como me llama mi madre de vez en cuando, ¿no? Pero bueno, en ello estoy. Has comentado antes, y es curioso que no es porque seamos el club de real estate y que por eso cojamos los invitados, pero es cierto que la mayoría de los que pasáis por este sofá tenéis una alta vinculación con la docencia, con la formación, en tu caso específicamente con la casa del club, con el IE, y también con todo tipo de asociaciones, de cosas como non-profile en las que invertís tiempo. Pero ¿qué importancia das tú a la formación específica en el sector inmobiliario y esta capacidad de esfuerzo, de tenacidad, de seguirnos formando, o también la gente joven que quiere empezar, el tener esta formación específica? Pues yo te diría que ninguna y mucha. O sea, dices, joder, qué antagonista, ¿no? Te voy a decir ninguna porque es que es lo que viví yo. O sea, en el fondo este sector, o sea, yo empecé sin tener ni idea. Entonces aquí no se hacen cohetes. Aquí no hacemos, ¿sabes? No tenemos la última tecnología luego a lo mejor en un nicho, en una parte de la cadena de producción y tal, sí, pero para lanzarte a este sector y tal, realmente tampoco requiere, ¿sabes?, el tener unos conocimientos hiper detallados de ese sector, lo cual es bueno, porque lo que quieres es atraer gente buena, atraer talento, y ese talento lo que se puede decir, convencerle que es que no te preocupes, que esto lo aprendes, y entonces ahí ya viene un poco la formación que tienes. Yo creo que la formación en el día a día, eso es lo más importante. O sea, yo me acuerdo, claro, cuando empezaba al principio y me iba de repente a Letonia, entonces, claro, te venían en España en aquella época, era como el paradigma de sobre todo la promoción residencial, porque se hacían en España 600.000 casas, no sé qué tal, aquello, la locura aquella y tal. Entonces, claro, te sentaban ahí, que yo venía, que tenía 2 semanas de experiencia, y era como el experto, que todo el mundo te miraba y tal. Pues bueno, poco a poco lo vas aprendiendo y, oye, sorteas ahí. Por eso digo que ninguna. Sin embargo, luego sí que te digo que una vez que estás en el sector y ya te gusta y te vas quedando y tal, creo que sí que es importante tener una formación, pues primero un poco generalista. En el caso de la promoción, importantísimo, gestión de proyectos. O sea, porque tú al final aquí lo que eres es un gestor, estás gestionando que es un proyecto inmobiliario, pero podría ser de otra cosa, ¿no? Al final tienes muchísimas piezas, muchísimos players externos que trabajan contigo, equipos internos con los cuales tienes que colaborar. Entonces, una formación en gestión de proyectos, luego ya, depende en el área que estés, formación financiera, formación de tecnología. O sea, luego ya puedes ir trabajando en verticales diferentes de la formación, ¿no? Que creo que sí que es importante porque te hace, al final vas mejorando productividad, mejoras el output. Tú tienes un equipo bien formado, pues mejoras tú como compañía, funciona mejor al final la compañía, ¿no? Pero no es un hándicap para entrar. O sea, por ejemplo, yo entré con, o sea, dices, no, es que no me formaba en real estate, yo entré ya con, no sé, 40 y pico años, ¿no?, en real estate, que es bastante tarde, y te educas. ¿Y cómo valoras o cómo defines tú el talento, llevado a que hoy en día yo creo que es un reto que tenemos en casi todas las empresas, la captación, la retención del talento, la involucración del talento joven, que yo creo que no es tan sencillo ahora mismo? ¿Cómo lo defines tú el talento, o qué es para ti talento, y cómo lo estás haciendo? Para mí es más una actitud, fíjate, que al final es esa actitud de lo quiero hacer bien, me gusta lo que hago y por tanto
no sé cómo decirte, soy entusiasta. O sea, para mí el talento está muy asimilado a entusiasmo, ¿no? Luego es verdad que dices, oye, el talento además pues conlleva, ¿no?, una persona pues bien formada o intelectualmente potente, etcétera, pero todo eso al final a mí realmente se traduce en actitud. O sea, gente que quiere hacer cosas, que quiere mejorar cosas, que es inconformista. Yo siempre a la gente joven le digo, pregunta, coño, y opina, y lo que no te gusta, dilo. Porque a lo mejor tienes razón y a lo mejor no la tienes, pero en cualquier caso lo peor que puedes hacer es no decirlo, ¿no? Entonces yo creo que esa actitud para mí es lo que mejor define el talento, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, en Metrovacesa, pues tenemos el programa que llamamos Jóvenes Talentos, en el cual cogemos gente recién graduada o con un año de experiencia, de un pool enorme. De hecho, algún alumno de la EMRED tenemos, y están rotando 2 años por diferentes departamentos de la compañía y luego se incorporan, ¿no?, en algún puesto de la compañía. El drama es que a los 2 años o a los 3 años después de incorporarse, a los 4, nos lo roban. Pero el drama del cual yo me siento orgulloso también, porque en el fondo, pues bueno, estás creando talento, ¿sabes? Es gente que si lo hemos fichado es porque tiene esa actitud que te digo yo, que al final me gusta, de perseverancia, de esfuerzo. Yo me dices, ¿qué partido político eres? De ninguno, del partido del esfuerzo. A mí me parece que esta vida hay que esforzarse, o sea, aquí gratis no hay nada, ¿no? Entonces esa actitud de esfuerzo, de calidad, de tal, a mí me encanta, ese para mí es el talento. Entonces ese programa que tenemos funciona fenomenal. Está un poco copiado del LAR, porque de hecho lo teníamos en Grupo LAR, y oye, esos jóvenes talentos que teníamos en LAR, bueno, me llevé el know-how, pero es que esos jóvenes talentos, Marta Cladera, María Ruiz en Goldman, tienes a Manu Holgado, que está en Cronos, tienes, vamos, innumerables senior managers que hay por ahí ahora, son jóvenes talentos. No sabía lo de Marta, que además es una de las personas que está en el comité asesor del club. Y sorpréndeme, porque con la trayectoria que tienes, ¿dónde te podríamos haber visto si no estuvieras en el sector inmobiliario? Que no sé de tus anteriores etapas o vidas. Yo creo que hubiera sido en tecnología, sinceramente. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Creo que sí porque, bueno, que si tengo que pensar, es verdad que real estate me apasiona, pero en aquellos momentos también estar en medio del epicentro tecnológico de lo que era el nacimiento de Internet, el nacimiento al final de también el acceso en Excite. Yo me acuerdo, claro, cuando aquí estábamos en el lugar, ¿no? Cuando aquí estábamos en el acceso a Internet, en el modem 14.4, ese, ¿te acuerdas, no? Como la época del fax y tal, pues allí nos fusionamos con una compañía. Yo fui el empleado 280 y pico, llegamos a ser 4.500 en 2 años. Y nos fusionamos con una compañía que se llamaba At Home, que daba acceso a Internet por cable. En Estados Unidos hay cable coaxial por el tema de la televisión en todos los hogares, y damos acceso a Internet de 40 megabytes. Claro, aquello era, y me gustaba muchísimo. Lo que pasa que es verdad que pues en el año 2001 se fue al garete, y en Silicon Valley, exconsultores con MBAs de universidades buenas, no sé qué, había 50.000. Es imposible encontrar trabajo. Entonces, oye, ahí cambió mi vida, pero es verdad que hay una parte del corazón ahí que se me quedó un poco anclada en esa tecnología, ¿no? Fenomenal, Jorge. Y ahora voy a recuperar la pregunta que nos dejó Carolina Roca para ti. Carolina fue la anterior invitada al sofá, y aparte te entregó este año el premio a Profesional del Año en los premios Asprima, SIMA, y nos comentaba que, porque es uno de los retos personales que ella tiene, ella cree que es posible, aunque lo ve muy difícil, pero quería saber tu opinión, si crees que es posible que las personas que estáis haciendo promoción inmobiliaria podáis mejorar para conseguir hacer el producto que la sociedad y el público demanda a un precio que pueda ser abordable, que sea sostenible y con un número de unidades que den satisfacción a la demanda. ¿Es posible y cómo? Yo creo que la buena noticia es que es posible, la mala noticia es que necesitamos muchos años para hacerlo, ¿sabes? Con lo cual, ¿y por qué digo eso? O sea, creo que es posible porque primero, como sector, es un reto que tenemos por delante, y esa es una de las razones, por ejemplo, que el estar en el ULI me gusta, porque creo que es un think tank en el cual intercambias este tipo de ideas y las empujas de alguna manera, no de manera
individual, sino con todo el talento y todo el network que hay ahí metido, ¿no? Y al final es necesario y por tanto tiene que converger, o sea, tenemos que encontrar una solución para ello, porque si no, como sector, porque si no la sociedad va a explotar. O sea, que en ese sentido, entonces al final acabará habiendo la tecnología necesaria, al coste necesario para poderlo producir y para que el cliente final pueda comprar, y aquel que no pueda comprar pues tendrá la ayuda necesaria para poder comprar, con lo cual eso tiene que converger, pero el problema es que va a llevar su tiempo, ¿no? Va a llevar su tiempo porque, por un lado, la materia prima que necesitamos, que es el suelo, pues al final, por mucho que alineemos bien a las tres administraciones, estatal, autonómica y municipal, diría, vamos, en el mejor de los casos, para empezar a producir suelo en volúmenes interesantes, estamos hablando de 10 años, lo cual es un poco dramático, pero digamos que por el camino, además, pues tenemos que trabajar en lo que son las diferentes tecnologías para hacer que ese producto se pueda producir de una manera con un coste que a día de hoy, ahí entra por ejemplo la industrialización, que probablemente a día de hoy es más cara todavía, pero cuando vaya cogiendo escala, y tiene que ir cogiendo escala, pues los costes se irán reduciendo, ¿no? La digitalización de todo el proceso productivo, ¿no? Yo siempre pienso un poco en un configurador de coches, ¿no? Tú vas a una cadena de producción. No, pero tú te vas a comprar un coche ahora, te metes en internet, oye, eliges el modelo, el configurador, el color, los extras, no sé. Tenemos que llegar a un modelo de poderte hacer la casa así, que tú elijas la casa, oye, un configurador, como la cocina barata y eso de Ikea, que coges el configurador y automáticamente y eso está integrado a toda la cadena de producción, oye, y se lanza una orden, un pedido, y ese pedido al final, pues oye, tienes que tener un diseño, igual que el coche tiene un diseño, ¿no? Pero lanzas un bill of materials, una orden de producción, todo eso. Bueno, entonces, ¿eso es inmediato? No, la tecnología la empieza a ver, sin duda. Tecnología de fabricación, igual, pues bueno, empieza a haber soluciones de industrialización muy buenas, pero todavía la escala es reducida, la implantación es menos del 1%, etcétera, con lo cual no es un tema que podamos solucionar, desgraciadamente, en 2 o 3 años. Hombre, yo como arquitecto y que voy a obras, me parece que es lo deseable, pero que viendo el nivel medio de la persona que está en obra, pues aún queda, ¿no? Queda camino. Adolfo Blázquez de Inmoglaciar, que vio en el anterior sofá con Carolina, te deja una pregunta precisamente cogiendo el hilo, ¿no? Cogiendo el guante de Carolina Roca. Teniendo este reto, viendo por su parte que es imprescindible conseguirlo, ¿qué medidas disruptivas y radicales tomarías tú para los 3 grandes bloques o 3 grandes patas que en su parecer pueden penalizar al sector, como es la regeneración urbana, los plazos, que tú has hablado, pero los trámites de planeamiento, que eso es otro tema, y costes y tiempos de ejecución, que eso entiendo que pasa por lo de la industrialización, pero como para cortarlo, si pudiese hacer carta libre y medidas radicales. Esta pregunta, desde luego, no da para o sea, quiero decir, da para horas. Yo creo que iría muy enfocado en lo que es la producción de suelo, a medidas que den seguridad jurídica y acortamiento de plazos. Y eso obliga, y voy a dar una respuesta general, porque es que es imposible meterme al detalle, pero eso obliga a alinear a las 3 administraciones, como he dicho antes, a los 3 niveles, porque si no los pones de acuerdo, y eso es, con lo cual, claro, esto es borrón y corta nueva, o sea, me podría cargar muchas funciones que hay delegadas a las comunidades autónomas. Mucha intermedia. Bueno, o recentralizaría ciertas gestiones, porque tú cuando tienes que hacer un cambio disruptivo, tienes que tener mando. Si no tienes mando, no tienes presupuesto, no. Con lo cual habría que recentralizar ciertas cosas, con lo cual, y al final, y obligar a plazos con silencio positivo, eliminando ciertos informes sectoriales que no son necesarios, etcétera. O sea, un poco, y además que te dé seguridad legal, seguridad jurídica para poder. Eso en cuanto a tramitación urbanística. Ya sé que la respuesta es general, pero enfocada en eso, ¿no? Y luego en producción, pues al final yo creo que tiene que haber incentivos para que se desarrolle todo el tema de digitalización e industrialización. Incentivos fiscales, por ejemplo, que obliguen a tal, y luego ya pues la normativa ya nos va llevando, o sea, la normativa te va a llevar ahí sí o sí, ¿no? Bueno, yo creo también
tiene que seguir habiendo una parte de capital humano para conjugar esa normativa con esa digitalización y aterrizar. Eso siempre, ¿no? Sí, no digo que no, pero al final vas a más productividad y más eficiencia para poder producir más barato. Sí, totalmente. Iñaki Díaz te pregunta tu opinión sobre la modificación de la ley del suelo. ¿Crees que es suficiente? ¿Qué cosas consideras que igual se han dejado en el tintero y que son necesarias? A ver, yo creo que es una ley, necesitamos una ley, sí o sí, seguro, 100%. Entonces, la ley tiene cosas, y es una pena que no se haya aprobado aunque no sea la ley perfecta, por lo menos en mi opinión, y yo creo que en opinión de la mayoría del sector, ¿no? Cosas buenas que tiene y por qué es necesaria una ley, y además liga con la pregunta de antes, ¿no? Es un poco que te va a dar más seguridad jurídica. ¿En qué sentido? Porque hay tasación de ciertos, un poco mejor hecha, tasación reglada de ciertos supuestos que en la situación actual nos llevan en muchos casos a nulidades de planeamientos que de repente llevas 15 años y te lo anulan, ¿no? Eso no puede ser. Entonces la nueva ley, digamos que eso lo atajaba, quizás no a la perfección, pero sí que lo atajaba, y creo que eso pues da seguridad jurídica, que además también es importante para atraer capital, ¿no? Cosas malas, por hacerlo nuevamente de respuesta, o cosas que creo que deberíamos ser más ambiciosos, pues al final en plazos, ¿no? En plazos, y yo creo que plazos y flexibilidad. En flexibilidad de usos, un poco, que además, o bien que te permita la flexibilidad desde el principio, o si quieres cambiar luego, que no tengas que empezar de nuevo, ¿no? Porque tú tienes un planeamiento, date cuenta que los planeamientos que tenemos ahora, estoy hablando de urbanismo, de un ámbito entero, a lo mejor empezaste hace 15 años. Sí, sí. Fíjate lo que tiene que ver ahora el real estate de hace 15 años con el de ahora, nada. Entonces dices, bueno, lo voy a cambiar, no, o sea, ni porque son otros 15 años volver a empezar, ¿no? Entonces flexibilidad por un lado, y luego plazos que he mencionado antes, que eso al final es mejor coordinación entre las distintas administraciones, eliminación de ciertos informes sectoriales, y luego al final, oye, tiempos reglados. Y si no cumples, yo he cumplido, si no cumple la administración, pues esto tira para adelante. Víctor Villena de EOS Spain nos pregunta por uno de los proyectos que son emblema de los que habéis hecho como promotora y que tú también has mencionado antes, has pasado sobre él de pasada. ¿Qué reto supuso como compañía, para Metrovacesa, el Málaga Towers, y cómo fue recibido por los vecinos del barrio? Pues, o sea, yo creo que el reto más grande era hacer, que en real estate al final mucho se resume en esto, ¿no? Era el hacer un proyecto que fuera merecedor de la ubicación, porque tú tienes una ubicación que es verdad que era, y eso es otro de los retos, que era suelo industrial, pero de alguna manera todo el frente marítimo de la ciudad de Málaga, que era industrial, pues ya se veía que se iba a regenerar, ¿no? Se fue regenerando un poco, paró, y nosotros en el fondo pues tenías la obligación de ubicación excelente, y luego tienes que hacer un proyecto que sea, pues para la ciudad espectacular, icono, y que ayude a regenerar toda... Sí, yo lo de proyecto icónico no me gusta utilizar la palabra, porque cuando los equipos empiezan a hablar de proyecto icónico... pero lo ha acabado siendo. Bueno, ha acabado siendo, yo creo que un proyecto muy bien hecho. Hicimos un concurso de arquitectura internacional, que al final lo ganó Carlos Lamela, y creo que además él tiene una vinculación con la ciudad de Málaga espectacular por su padre, todo lo que hizo allí, etcétera, y lo que ha hecho después su oficina, ¿no?, de ahora. Y entonces hemos hecho un proyecto buenísimo, yo creo que ha encantado, y que, bueno, se llevará muchos premios, ¿no? Ese quizás es el mayor reto. Luego había otros retos que ya son del día a día, ¿no?, de la propiedad como estaba, que aquello eran pues 3 torres, oye, teníamos que hacer un proyecto a medias con otro promotor que hay ahí metido, el bajo rasante, el no sé qué, con la financiación, bueno, en fin, eso es el día a día pero yo creo que el equipo lo ha gestionado muy bien, ¿no? Muy bien. Tenemos un equipo ahí espectacular, la comercialización con clientes muy exigentes a los cuales no estamos acostumbrados, por ese tipo de proyectos pues se ha hecho de manera, con lo cual yo creo que lo hemos hecho bien. El equipo lo ha hecho fenomenal, porque yo al final opino, pero el día a día lo han hecho muy bien. Vamos, seguro, a mí me parece un proyecto espectacular. Carlos Aguayo de Signa Capital nos pregunta por tu opinión de la construcción industrializada, que es evidente que es más que pro industrialización, pero de las opciones que existen actualmente en mercado, acero, madera, hormigón, 2D, 3D, ¿cuál crees tú que puede ser más interesante para tener yo creo que una apuesta
en carga real y efectiva y a volumen? Y por otro lado, ¿cuál consideras que es el reto de este tipo de construcción? O sea, la primera es muy fácil, no hay ningún ganador, es que cada una tiene virtudes y tiene inconvenientes o dificultades según el proyecto. Quiero altura, de climatología, de dónde tengo que traer, o sea, que al final es un poco que evolucionen 3 tecnologías o más diferentes y que te den soluciones que puedas adaptar a diferentes proyectos es fundamental, o sea, con lo cual la ganadora para mí tiene que haber más, las 3 deberían ser ganadoras, ¿no? Y los retos yo creo que lo he comentado un poco antes, tú tienes el primer reto es coste, que ya se va venciendo, o sea, tú mirabas industrialización hace 2 años o más, y 15% por encima, y eso ya se empieza a vencer, que está muy ligado a la escala, porque la escala al final pues tienes mayor capacidad de producción y te va reduciendo los costes, pero cuando hablo de escala, que sería otro reto, es decir, oye, yo quiero, si ahora dijéramos hay que hacer todo industrializado mañana, no podríamos, no hay industria. Esa industria hay que crearla, o sea, ahora tienes, oye, empieza startups, muchas de las cuales no consiguen sobrevivir, pero otras sí, y eso tiene que ir escalando poco a poco. Ese es el segundo reto que tienes, que nuevamente pues lleva su tiempo, pero irá funcionando, ¿no? El tercero es la adaptabilidad a diferentes tipos de proyectos, porque dices, ¿se puede utilizar la industrialización cuando hablo plena para todo? No. O sea, joder, tú estás en China y haces un barrio para 15 millones de personas nuevo, que todas las calles son perpendiculares, puedes acceder 360 con la grúa para llevar... Claro, ahí puedes industrializar todo y hacerlo todo igual. Pero claro, llegas aquí, oye, Madrid, en pendiente, en una parcela que es en triángulo, no sé cuánto, pues no se puede, ¿no? Entonces ir adaptando, y además no hay que industrializar todo, pero ir teniendo cada vez más componentes que puedas industrializar, ese que yo creo que va avanzando mucho. Y luego la financiación, que bueno, eso es otro tema también, de poder, cómo financias algo que se está produciendo en otro lado, que ahí se están dando pasos para que se pueda financiar. Viviana Otero de Deloitte pregunta por tus otras 2 vertientes de vida, como es tu fundación y respecto a tu papel en ULI, que lo hemos comentado antes, que obviamente tú no arrancas ahora en ULI, ¿no? Tienes ya una trayectoria. Respecto a la Fundación Deporte y Desafío, ella quiere saber qué es lo que más feliz te hace, ¿no? Dentro de tu papel, que al final te demanda un tiempo y un esfuerzo, lo que más satisfacción te da. Pues yo creo que las sonrisas, ¿no? Las sonrisas de los participantes. O sea, tú ves a lo mejor una familia, y aquí además por eso prefiero a los niños, los mayores somos más gruñones, ¿sabes? Los niños es como, sí, es verdad, y los niños, sin embargo, es como unas ganas de probar cosas nuevas y tal, incluso con una discapacidad cerebral severa, ¿no? Y además tienes, digamos que por el precio de uno cambias 2, que es al individuo y a los padres, a la familia, ¿no? ¿Eso por qué lo digo? Porque a lo mejor, pues no sé, uno de los programas estrellas que tenemos nosotros es un programa de esquí adaptado, ¿no? En Sierra Nevada, hemos convertido yo creo que la estación con mejor accesibilidad de toda Europa. Tenemos un programa que hacemos con el Banco Santander desde hace muchos años, para hijos con discapacidad de empleados del banco. Entonces van familias con los hijos, y entonces tú ves la sonrisa del chaval cuando de repente ha bajado, ¿no? con un aparato de estos, con ayuda al principio, con más o menos ayuda, tal. La sonrisa es espectacular, y en los padres no sé si es sonrisas o lágrimas, pero eso o sea, no necesitas más que eso. Eso ya, con eso merece la pena todo el trabajo. Y respecto a ULI, ¿qué es lo que te lleva a embarcarte? A ULI, a ver, claro, ULI... Cuando uno ya no tiene tiempo. Sí, bueno, al final todo es como lo que he dicho antes, rodéate de equipo, tal, esas bolas que tienes al final las gestionas, las 100 bolas en el aire, le pasas alguna bola al de al lado para que vaya gestionando, ¿no? En el caso del ULI, bueno, primero te eligen un poco, ¿no? O sea, yo creo que es un cierto consenso, con lo cual es un orgullo el que te lo propongan, ¿no? Porque pues, de alguna manera ponen una responsabilidad en ti, que la ponen porque piensas que tienes una trayectoria que lo vas a hacer bien, ¿no? Y el sentido del ULI, o la misión del ULI como instituto, como decía antes, como think tank, o como con una neutralidad absoluta, porque no puedes, pero al final de empujar temas en el real estate, que lo que queremos es hacer mejores ciudades,
activos para vivir o para pasar el tiempo que sean mejores, el contribuir de alguna manera, que el real estate contribuya a la sociedad con la descarbonización, por ejemplo, pues que contribuya el real estate a la sociedad de una manera muy positiva, ¿no? Entonces yo creo que esa misión, cualquiera que esté en el mundo del real estate, pues la tiene que llevar dentro, eso es muy potente, ¿no? Dicho eso, pues te lleva tu tiempo, y Alberto Valls, claro, que me pasa el listón, lo ha hecho muy bien, coño, entonces ha puesto el listón muy alto, y bueno, pues a ver cómo lo hago. También te ha dejado la casa ordenada, ¿no? Porque como lo ha hecho muy bien, pero bueno, ahora hay un equipo fantástico. hay que seguir. Sí, sin duda, hay que crecer. Nos quedan muchas preguntas, pero por seleccionar una que me parece interesante por este enfoque más jurídico, Mónica Sanz, de Garayar Abogados, precisamente ella como jurídico, pregunta por la liberalización de usos, que es un tema que también ahora, yo creo que debido a las demandas que tenemos de vivienda no satisfecha, liberación de espacios comerciales, es bastante vigente. ¿Consideras por tu parte que la posibilidad contemplada en la ley Ómnibus del 22 y las nuevas medidas del 24 del plan de choque de la Comunidad de Madrid permitir construir vivienda pública en suelo público dotacional es un avance importante para la liberación del suelo, o hay algo que cambiarías? Mira, bueno, en primer lugar, la ley, me remito a la segunda parte, que es un poco la posibilidad de hacer vivienda en suelo de uso terciario, oficinas, ¿no? que impulsa la Comunidad de Madrid. Esa es una medida que en esos 10 años que hablaba antes, que le decía Carolina que vamos a necesitar para arreglar esto como mínimo, creo que es una medida de dar un espaldar, un manotazo encima de la mesa, de generar unas cuantas miles de golpe, no de ir de 100 en 100, porque así no arreglamos nada, ¿no? Con lo cual es una medida que yo creo que es excelente, porque de alguna manera es esa flexibilidad que vamos buscando también, y luego poniéndose sus límites, ¿no? Con lo cual creo que es muy buena, si bien es cierto que luego en los detalles, y un abogado preguntando a un ingeniero, la verdad es que es un poco putada, porque seguro que dices alguna barbaridad pero sí que es verdad que yo, desde el ángulo que lo veo, por los suelos que tenemos terciarios en Metrobacesa y tal, a mí me parece que hay cosas, primero, pues que esto es un paraguas, que tiene que ser el ayuntamiento el que al final decida en qué zonas, ¿no? Con lo cual le pasas una responsabilidad del ayuntamiento, que lo tiene que procesar, que por cierto, tiene que ser a principios de octubre cuando lo diga, con lo cual es ya. Entonces ha pasado, o sea, que parece muy bien la ley, pero luego si de repente te llega un ayuntamiento y te dice, en ningún sitio, pues se ha acabado la ley. Sí, la comunidad puede decir, pero si el ayuntamiento cierra... Yo espero que el ayuntamiento no. Lo segundo es que el ayuntamiento tiene la responsabilidad o la decisión de qué porcentaje dentro de un ámbito se puede transformar en residencial, que tiene su lógica, porque no vas a, de repente, un ámbito que tenga 1 millón de metros cuadrados de terciario, de repente haces 1 millón de metros cuadrados de residencial, ¿no? Es otro tema que habrá que ver cómo sale para que la ley pueda tener un éxito o no, y si además, si no es el porcentaje total del ámbito, ¿quién va primero? El que primero llegue, se tendrá que regular, estamos todos ahí ojo a visor, ¿no? Y luego hay un tema que quizás se mira menos, pero que tiene su punto, que está ahí, que es las cesiones que hay que hacer a las redes públicas al transformar ese uso a residencial. Y eso pueden ser muchos millones de euros dependiendo del suelo. Y eso puede matar mucho proyecto. Con lo cual, estamos todos un poco, la idea es muy buena, pero los detalles, como siempre, hay que ver en qué acaban. A ver cómo se materializa. Correcto. Y para ir cerrando, recomiéndame 3 libros, pueden ser inmobiliarios o no. Yo no soy muy lector, pero te voy a decir, mira, curiosamente, además, unido a Luli, cuando Luis Pereda me dijo que si quería trabajar en esto y tal, y yo no tengo ni idea de tal, y me dio 3 libros, y eran de Luli, te estoy hablando allá en el año 2005, y eran los development handouts ¿sabes? Entonces me dio un development, el development handout de shopping centers, development tal de industrial y otro de residencial, y eso la verdad es que eran pensando en que te tienes que educar rápido y tal, eran unas publicaciones que siguen existiendo que son buenísimas, ¿no? Ese me gustó mucho, la verdad, esos libros, ¿no? Luego te diría, ya más a nivel lúdico festivo, por decirlo de alguna manera, pues a mí hay 2 libros que he leído hace tiempo, pero que creo que me gustaron mucho por... Uno de ellos, te vas a reír porque a lo mejor alguno pensará que tío más inculto, es la autobiografía de Agassi, se llama Open,
el libro y tal, vale, sí. a Pues mí me parece alucinante. Que ha habido alguna otra sí. Que lo ha mencionado. Sí. A mí me pareció, es muy fácil de leer, por eso te digo que no soy un gran lector y tal, pero bueno, me identifiqué en muchas cosas de retos que había. Era un tío que te empieza el libro y te dice que nunca le ha gustado el tenis, nunca. No le gustaba de pequeño, no tal, y no le gusta, joder, y ha sido capaz, oye, y es esto lo que te decía de haz que te guste, ¿no? Lo que haces, ¿no? Y entonces, y además con ups and downs, que lo vives, yo creo que en el, y ese me encantó, me gustó mucho, mucho, mucho. Y luego hay otro de Murakami, que es el de que hablo cuando hablo de correr, porque yo pues me gusta mucho, he corrido maratones con mi bici, mi handbike y tal, y entonces yo salgo a correr, la verdad, pues las mañanas en verano sobre todo, me encuentro a Adolfo por ahí también corriendo, y entonces yo salgo en mi bici y de repente es como que te abstraes, te olvidas e internamente resuelves una cantidad de problemas joder, que de repente vuelves, no te acuerdas de nada de lo que has resuelto, pero llegas con más paz. Y este Murakami lo describe muy bien con todos los maratones que ha corrido él, muchos más que yo, que es muy interesante, me gustó mucho también. Yo creo que eso nos pasa a casi todos los que hacemos deporte, que es el momento en que todo se ordena y dices, ¿por qué no llevo la libreta para ir apuntando? Porque luego un poco, no te acuerdas. Dime un referente para ti. Pues mira, le conocí muy poco, pero mi abuelo materno, mi abuelo Carmelo, que era de San Sebastián, y yo creo que fue un hombre emprendedor. Y ya te digo, le conocí poco, pero era muy cariñoso y te transmitía paz y te transmitía a su vez ganas de hacer cosas. ¿Y alguien a quien invitarías a este sofá? Miguel Pereda no ha estado, ¿no? O sea, no. Todavía no ha estado, vamos, sin duda tiene que estar, vamos, además ya te he contado. También lo ha recomendado algún otro invitado, es que sois no sé, tantos personajes interesantes, ¿no? Pero Miguel probablemente mucho más que... Sí, sí, tiene un gran sofá. Desde luego mucho más que yo, y habiendo sido quizás Luis más al principio, pero luego sobre todo Miguel, además de un muy amigo ya, ha sido un gran mentor, y creo que además ha vivido, si yo soy del 67 es un poco anterior, con lo cual ha vivido un poquito más de ciclo y tiene historias para contar buenísimas seguro, ¿no? Y yo creo que luego Vanessa Gelado también es otro, yo creo que están de generaciones más jóvenes también, y creo que es una profesional excelente, y además dentro de Heinz saben leer el ciclo muy bien, muy bien. Y por cerrar, ¿me dejas una pregunta para Ana Jenner, que es nuestra siguiente invitada, con la que tenemos la fortuna de compartir sofá en muy poquito tiempo? ¿Qué le preguntarías a Ana? Pues Ana es una auténtica fan de Barcelona, ¿no? Sí. Como ya sabéis. Patrona de la Fundación Picasso, está metida en todo. Yo me identifico porque al final, como media familia mía ya es de Barcelona y mis hijas nacieron allí, etcétera. Yo le preguntaría... o sea, Barcelona va a resurgir seguro, ¿no? Entonces, ¿cuál piensa ella, o sea, que va a ser el factor diferencial en el real estate de Barcelona en los próximos 5 años? O sea, imagínate que ella, en vez de ser CEO de Savills, fuera CEO de real estate en Barcelona, ¿no? ¿Qué factor diferencial venderías tú de Barcelona para volver a poner Barcelona en su sitio en lo que es real estate? Seguro que tiene 1000 ideas y 1000 respuestas. Jorge, un placer. Muchísimas gracias, he disfrutado un montón compartiendo esta faceta tuya más casi también de trayectoria personal, que no es tan habitual ver y conocer, y todo un lujo que hayas venido y hayas pasado este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo sofá.